Buenas noches, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a esta oración de la noche en este 3 de mayo, donde celebramos el Día de la Santa Cruz. En muchos países, como en Colombia, Sudamérica, se acostumbra a hacer un altar de la cruz, donde uno le pide lo más importante a Dios, el agua, que simboliza la vida, las lentejas, el arroz, que nunca falte el pan a la mesa, la unidad, las pastillas pidiendo la salud, la foto de la familia, por los familiares, amigos, seres queridos. Quiero rezar estos 1000 Jesuses por los enfermos, por los que están sin trabajo, por los que pasan momentos difíciles. Resucitó, 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 aleluya. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el día de nuestra propia muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, 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 conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, todos en casa: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, 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 conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces:
Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, mirar y no a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor. Seguimos en esta noche junto a Jesús en la cruz, en la Eucaristía, celebrando la fiesta de la Santa Cruz con el rezo de los 1000 Jesuses, donde en muchos países y muchas familias han armado su altar de la cruz, que simboliza lo que más le tenemos que pedir a Dios: la vida simbolizada en el agua, las pastillas pidiendo la salud, las lentejas y el arroz, que no falte el pan a la mesa, la familia, el trabajo. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar, Señor, y no mirar atrás. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Si el día de nuestra muerte el demonio nos llegara a tentar, le diríamos: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta oración. Que el Señor me los bendiga, me los cuide, y recuerde siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones. Dios los bendiga, y oramos por las almas de la bebé María Victoria, de don Juan José, por todos los que han fallecido.
Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones y su apoyo incondicional. Un abrazo para todos.